El presidente Donald Trump sorprendió al mundo al afirmar que Estados Unidos podría iniciar una toma amistosa y controlada de Cuba, un comentario que ha generado alarma y expectación en el escenario geopolítico del Caribe. Máxima tensión entre Irán y Estados Unidos, que ha realizado uno de los mayores despliegues militares en Oriente Medio en décadas. El portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo, ha sido enviado al Mediterráneo Oriental y llegó a la costa norte de Israel en apoyo a las fuerzas aliadas y como parte de la presión militar sobre Irán. Sin embargo, Trump no ha confirmado un ataque. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen las sanciones económicas y el bloqueo que mantiene Washington sobre el país caribeño, en lo que describió como una petición dentro de una nueva etapa de relaciones bilaterales. Pakistán bombardeó ciudades afganas, incluidas la capital, Kabul, y declaró a su vecino una guerra abierta en una escalada militar tras días de enfrentamientos. Donald Trump sorprendió al mundo al afirmar que Estados Unidos podría iniciar una toma amistosa y controlada de Cuba, un comentario que ha generado alarma y expectativa en el escenario geopolítico del Caribe. El gobierno cubano está hablando con nosotros y están en grandes problemas, como saben. No tienen dinero, no tienen nada de nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros y quizás tengamos una adquisición amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar con una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos años hemos lidiado mucho con Cuba. Vengo oyendo hablar de Cuba desde que soy un niño. Pero están en serios problemas y bien podríamos, algo podría resultar, creo, muy positivo para toda esa gente que fue expulsada o que sufrió cosas peores en Cuba y que ahora vive aquí. Sabes, tenemos a muchas personas viviendo en este lugar que desean regresar a Cuba y están muy contentas con todo lo que está sucediendo. Las declaraciones se produjeron en la Casa Blanca, donde Trump explicó que su gobierno está en conversaciones con las autoridades cubanas y que ante la situación crítica que atraviesa la isla, que él describió como sin dinero y con grandes problemas, existe la posibilidad de que esa relación derive algún día en un control pactado y pacífico sobre el país insular. Trump dijo a los periodistas que están en conversaciones con el régimen cubano y sugirió que si bien no existen detalles operativos ni plazos claros, esta idea de una toma amistosa es una opción que Estados Unidos contempla en sus estrategias a Cuba en medio de una crisis económica y política cada vez más profunda en La Habana. Si bien no se trata de un término técnico reconocido en las relaciones internacionales y no fue acompañado por un plan específico ni por autorizaciones formales, lo que ha llevado a analistas a interpretarlo como una expresión de intenciones políticas más que una acción inmediata. Sin embargo, proviene de un contexto donde la Casa Blanca ha elevado su presión sobre el régimen cubano e insistido en la necesidad de cambios estructurales para resolver lo que llama problemas sistémicos en la isla. Este anuncio se da en un momento de relaciones tensas entre Washington y La Habana, intensificada recientemente tras un enfrentamiento en aguas cubanas en el que guardacostas de la isla abatieron a 4 tripulantes de una lancha procedente de Florida y con denuncia de intento de infiltración armada con fines terroristas, según el régimen cubano. Cuba, por su parte, no ha confirmado que haya aceptado ninguna propuesta de ese tipo y no existe hasta ahora un acuerdo público que contemple un cambio de soberanía o control impartido. La Habana afirmó el jueves que Washington está dispuesto a colaborar en la investigación sobre el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha proveniente de Estados Unidos que dejó 4 muertos. Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Cuba denunció el miércoles que 10 personas armadas fueron interceptadas en sus aguas territoriales cuando intentaban infiltrarse en la isla con fines terroristas, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Más temprano, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla se defenderá ante cualquier agresión,
Según las autoridades cubanas, el grupo a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenía en su poder fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje. Al menos 2 de los pasajeros de la lancha tienen ciudadanía estadounidense, según declaró el jueves a la France Press, un alto funcionario de Estados Unidos. De esas 2 personas, una falleció y la otra está herida, según precisó la fuente bajo anonimato, y añadió que el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado. 6 ocupantes de la lancha resultaron heridos tras haber sido interceptados por guardafronteras cubanos a 1 milla náutica del Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que cese las sanciones económicas y el bloqueo que mantiene Washington sobre el país caribeño, en lo que describió como una petición dentro de una nueva etapa de relaciones bilaterales. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Rodríguez pronunció estas palabras durante un acto público en Caracas, en el que se dirigió especialmente a jóvenes venezolanos y recalcó la necesidad de dar por terminadas las medidas que, según ella, afectan el desarrollo y futuro de la población, especialmente de la juventud. Insistió en que estas restricciones, vinculadas a sanciones económicas y a un bloqueo que data de años anteriores, han tenido efectos profundos en la economía y la vida social del país. En su discurso, Rodríguez se refirió repetidamente a Trump como socio y amigo, argumentando que ambos países están abriendo una nueva agenda de cooperación tras meses de acercamientos que incluyeron la reapertura de relaciones diplomáticas y acciones concretas en sectores como el energético. Este tono es notablemente diferente al de años anteriores, cuando las relaciones entre Caracas y Washington eran extremadamente tensas y prácticamente inexistentes. Rodríguez sostuvo que ese bloqueo también es contra la juventud venezolana, apelando a la idea de que las sanciones no solo afectan al Estado, sino que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos, en especial de las nuevas generaciones, que aspiran a oportunidades económicas y sociales mejores. La jefa de Estado interina señaló además que en su visión Venezuela no ha sido jamás una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país del planeta, y que la nación ha mantenido una postura de cooperación y respeto en su política exterior, incluso en contextos de desacuerdos. A pesar de estos avances, algunas restricciones claves siguen vigentes, como la que mantiene el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que ha impedido al Ejecutivo utilizar fondos estatales para pagar la defensa legal de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York, problemas de pagos que han sido mencionados por su abogado en el marco de un caso penal de alto perfil. Fue liberado en Venezuela Pedro González Cabanier, un comerciante que había sido detenido tras emitir una opinión por WhatsApp luego de la captura de Nicolás Maduro. Decenas de abrazos fueron y vinieron a las afueras de la cárcel del Rodeo 1 en Caracas, donde González se reencontró con su familia. Un momento del que fueron testigos las demás personas que hacen guardia esperando la salida de sus seres queridos. González relata cómo fueron los minutos previos antes de recuperar la libertad. Llegaron hasta mi celda, me preguntaron mi nombre, me hicieron un chequeo previo, revisión de todo, tensión, hipoglicemia, y una vez hecho la revisión me llevaron a piso y me dijeron que procedía a mi libertad. Gracias a Dios, estoy libre. El comerciante recordó que terminó en prisión luego de que tras la captura de Maduro le mandara por WhatsApp un sticker de risas a un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar al que consideraba su amigo. Lo que me pusieron a mí fue incitación al odio y ataque al centinela. Y bueno, eso fue lo que pasó. Un caso de que todo el mundo aquí, cuando yo llegué, se quedaban así como que, bueno, tú estás aquí en una cárcel de máxima seguridad por algo tan irrisorio. Tras cumplirse una semana de la aprobación de la ley de amnistía para casos de presos políticos entre 1999 y 2026, González señaló que estos se encuentran preocupados al no entender si son o no incluidos y que solo están esperando su pronta liberación.
Máxima tensión entre Irán y Estados Unidos, que ha realizado uno de los mayores despliegues militares en Oriente Medio en décadas. El portaaviones nuclear Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, ha sido enviado al Mediterráneo Oriental y llegó a la costa norte de Israel en apoyo a las fuerzas aliadas y como parte de la presión militar sobre Irán. La presencia del Gerald Ford se complementa con otros buques de guerra y fuerzas aéreas y ha generado un aumento de las advertencias de seguridad en la región. El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la salida de personal no esencial de su embajada en Israel, instando a diplomáticos y familiares a abandonar el país, mientras todavía hay vuelos disponibles, debido a los riesgos de seguridad derivados del escenario actual. La llegada del portaaviones y la evacuación parcial de diplomáticos se produce justo antes de que expire el plazo de que Trump le dio a Irán, tras otorgar un ultimátum de unos 10 días para que Teherán acepte un acuerdo que limite su programa nuclear o enfrente malas consecuencias, según el presidente de Estados Unidos. En medio de tensiones crecientes entre las dos naciones, el presidente Donald Trump mantiene el suspenso sobre si ordenará o no un ataque militar contra Teherán justo cuando vence el ultimátum que le dio a Teherán. Trump ha dicho públicamente que no está satisfecho con el proceso de las negociaciones con Irán, aunque ha señalado que esperará a ver cómo evolucionan las conversaciones antes de tomar una decisión definitiva sobre acciones militares. No estoy contento con la forma en que están negociando, veremos qué pasa, declaró el presidente desde la Casa Blanca. El despliegue militar, el movimiento de portaaviones y la evacuación de personal diplomático han sido interpretados por analistas como señales de que Estados Unidos está preparándose para un escenario en el que la diplomacia no logre desactivar la tensión. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación oficial de un ataque inminente y Trump ha optado por enfatizar que seguirá evaluando la situación. Estados Unidos recomendó el viernes al personal no esencial de su embajada que abandone Israel en medio de amenazas de un ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional. La embajada estadounidense en Jerusalén los instó a partir mientras haya vuelos comerciales disponibles. El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos bajo mediación de Omán y considerada un último intento para evitar una guerra. Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales negado repetidamente por Irán. El 19 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de 10 a 15 días para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza. El mandatario ha ordenado el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio, que incluye 2 portaaviones. China también desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Irán debido a un fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el viernes estar sumamente alarmado por el riesgo de una escalada militar regional y sus consecuencias para la población civil. Representantes de Ucrania y Estados Unidos sostuvieron el jueves una ronda de diálogo en Ginebra para avanzar hacia el fin del conflicto y preparar nuevos encuentros trilaterales con Rusia, mientras que Moscú afirmó que no tiene fechas límites para alcanzar un acuerdo. Como resultado de las reuniones de hoy ya hay mayor preparación para el próximo formato trilateral. Lo más probable es que la próxima reunión se celebre en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Abu Dhabi. Esperamos que el formato se celebre a principios de marzo. Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses, como parte del tenso proceso de negociación impulsado por Donald Trump para poner fin a más de 4 años de conflicto. El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante unas 6 horas. El funcionario dijo que las conversaciones habían prestado especial atención a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que su país no tiene fechas límites para un acuerdo, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer pronósticos. Zelensky
ha manifestado en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso Vladimir Putin para acordar los puntos clave, pero Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores. Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, quiere el control total de la región de Donetsk en el este, una exigencia que Kiev descarta por considerarla equivalente a una capitulación. Las conversaciones basadas en un plan estadounidense se encuentran en un punto muerto, principalmente por el destino del Donbass, una región industrial del este de Ucrania, epicentro de los combates. Rusia insiste en obtener el control total de la región, pero Ucrania se opone y se niega a firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha dado luz verde a un nuevo programa de apoyo para Ucrania por valor de $8.100 millones. Según ha anunciado la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, el gobierno espera recibir en los próximos días un primer tramo de 1.500 millones destinados a cubrir el déficit presupuestario y garantizar la estabilidad macrofinanciera. Este aval del FMI actúa como un ancla para el resto de la ayuda internacional. Kiev confía ahora en que la Unión Europea desbloquee en abril su crédito de 90.000 millones de euros, a pesar de la persistente oposición de Hungría. De esa cifra, 60.000 millones se destinarán directamente a defensa. Pese al alivio financiero, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, advierte de riesgos excepcionalmente altos. El programa exige a Ucrania reformas estructurales ambiciosas y una lucha firme contra la corrupción y la evasión fiscal. Entre las medidas destaca una futura reforma del IVA y el posible aumento de las tarifas del gas. En paralelo, y para paliar la inflación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado una subida de las pensiones del 12% para 10 millones de ciudadanos. En medio de nuevas evacuaciones, rescatistas y vecinos retomaron el jueves la búsqueda de una decena de desaparecidos en el sureste de Brasil, donde ya suman más de medio centenar de muertos por un feroz temporal. Muy triste, mi sobrino está aquí. La búsqueda continúa. Todavía no lo hemos encontrado. Hay niños que aún no hemos encontrado. Estamos buscando para darle un entierro digno. El dolor es inmenso para nosotros, no sé. Parece una película de terror, pero es increíble. Todavía no lo he asimilado. Con cantidades inusitadas de agua, las intemperies desatadas el lunes en el estado de Minas Gerais provocaron inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá. Más de 5.000 personas debieron dejar sus casas en la región. En la noche del miércoles volvió a sonar la alarma. Nuevas precipitaciones anegaron calles y causaron más deslizamientos. Se prevén más lluvias hasta el fin de semana. En el barrio Tres Moinhos, 3 casas quedaron sepultadas por deslizamientos durante la madrugada, luego de que sus habitantes fueran evacuados. Varios vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares regresaban este jueves al barrio para recuperar muebles, electrodomésticos, colchones e incluso mascotas que habían dejado atrás. En el mes de febrero ha llovido 240% más del promedio en la región, según el Instituto Nacional de Meteorología. Uruguay y Argentina se convirtieron el jueves en los 2 primeros países en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que crea la mayor zona de libre intercambio del mundo, tras la aprobación de ambos parlamentos. El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la Unión Europea y los fundadores del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los 2 bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto Mundial y más de 700 millones de consumidores. La Cámara de Diputados uruguaya aprobó el tratado por 91 votos a favor y 2 en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. 2 horas más tarde, el Senado argentino completó el trámite parlamentario con 69 votos a favor y 3 en contra.
Se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay ratifiquen en los próximos días el acuerdo, que se negocia desde 1999 y fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción. El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los 4 países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos. El Palacio de la Moneda en Chile volverá a ser residencia presidencial este 11 de marzo, cuando José Antonio Kast se convierta en el primer mandatario desde 1958 en habitar la sede de gobierno. El último en vivir allí fue Carlos Ibáñez del Campo. Desde entonces los presidentes optaron por casas particulares o arrendadas, como el saliente Gabriel Boric. Kast aseguró que no realizará grandes modificaciones en el edificio, declarado monumento histórico, y que la mudanza busca evitar mayores gastos al Estado. Especialistas señalan que la moneda dejó de usarse como vivienda por razones prácticas y tras su reconstrucción posterior al golpe de 1973. Ahora, casi 7 décadas después, el palacio volverá a tener vida residencial en pleno centro de Santiago. Profundamente comprometidos con la patria. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, ofreció el jueves un programa de financiamiento por un mínimo de $3.100 millones al gobierno de Bolivia, un monto que podría ampliarse en los próximos años, informaron la institución y autoridades. El presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz Granados, se reunió en La Paz con el mandatario centroderechista Rodrigo Paz, cuyo gobierno busca liquidez para estabilizar una economía golpeada por una severa escasez de divisas. Dijimos, mínimo un piso de $3.100 millones podemos garantizarle a Bolivia en los próximos 5 años. De manera que Bolivia pueda hacer su anuncio, y cuando hizo el anuncio, los mercados reaccionaron a favor de Bolivia inmediatamente. Y eso es lo que tradujo en beneficios y en confianza para Bolivia. Tras el encuentro en el Palacio de Gobierno, Díaz Granados precisó que el compromiso financiero se extenderá hasta 2030 y que ya fueron aprobados desembolsos iniciales por $918 millones. Los recursos estarán destinados a infraestructura, transición energética, inclusión financiera y desarrollo productivo. Paz asumió la presidencia en noviembre, tras 2 décadas de administraciones socialistas encabezadas por Evo Morales y Luis Arce. Desde entonces impulsó un giro en la política económica y exterior, restableciendo vínculos con organismos multilaterales y con Estados Unidos. La CAF es la casa donde Bolivia vuelve. Vuelve sin discursos ideológicos, vuelve sin tapujos, vuelve sin complejos y vuelve con las ganas de querer crecer. Bolivia atraviesa su peor crisis económica en 4 décadas, con una inflación interanual cercana al 20% y reservas internacionales debilitadas tras años de subsidios a los combustibles. El nuevo gobierno apuesta ahora por recuperar la confianza de los mercados y estabilizar la economía con apoyo multilateral. Pakistán bombardeó el viernes varias ciudades afganas, incluida la capital Kabul, y declaró a su vecino una guerra abierta. En la provincia de Nangarhar, al este de Kabul y fronteriza con Pakistán, varias personas resultaron heridas luego que un proyectil de mortero alcanzó un campo de refugiados que alojaba a afganos que volvían de Pakistán a Afganistán. Son alrededor de las 3 de la madrugada. Han traído a 9 personas heridas al Hospital Regional de Especialidades de Nangarhar. Hay 2 hombres y el resto son mujeres. Todos son repatriados. Resultaron heridos después de que un proyectil de mortero impactara en el campamento omarí. Este campamento acoge a los repatriados afganos cerca del puesto fronterizo. Aquí muy cerca impactó una bala, vi sangre, hirió a 2 o 3 niños y a 2 o 3 mujeres. No sé del resto si los talibanes se los han llevado o no al hospital. Pero la situación anoche fue mala, dejamos todo atrás. La escalada militar tiene lugar luego de días de enfrentamientos. El jueves por la noche las fuerzas afganas habían lanzado una ofensiva fronteriza contra las tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana.
El gobierno pakistaní asegura que los ataques del viernes son una respuesta adecuada a los de su vecino. Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo negado por Kabul. El viernes, Irán y China se ofrecieron como mediadores y llamaron a mantener la calma y actuar con moderación. El expresidente estadounidense Bill Clinton comenzó a declarar el viernes ante una comisión del Congreso que investiga sus vínculos ampliamente documentados con el financista Jeffrey Epstein. La comparecencia ocurre en medio de nuevas revelaciones contenidas en los llamados archivos Epstein y bajo una fuerte disputa política entre republicanos y demócratas. Clinton, de 79 años, reiteró que rompió relaciones con Epstein antes de que fuera condenado por delitos sexuales en 2008. En su declaración inicial insistió en que desconocía las actividades ilícitas del financista. Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar, agregó. Las audiencias se celebran a puerta cerrada pese a que los Clinton habían solicitado que fueran públicas y televisadas. La comparecencia tiene lugar un día después de la de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en Chappaqua, cerca de Nueva York. El republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, defendió la citación. Diré esto, es muy difícil conseguir que vengan a estas declaraciones personas con gran poder y gran riqueza. Y usé ayer y hoy como ejemplo. Tomó 7 meses traer a los Clinton aquí, pero los hemos traído y esperamos hacer muchas preguntas que creo cualquier medio de comunicación curioso en Estados Unidos querría hacer. Desde el ala demócrata, el legislador Suha Subramaniam pidió que el actual mandatario Donald Trump sea interrogado. Pero seamos sinceros, hoy le estamos preguntando al presidente equivocado. El presidente Trump es quien no ha publicado 2,5 millones de archivos. El presidente Trump es quien está bloqueando nuestra investigación. El presidente Trump es quien quiere que esto desaparezca, pero no va a desaparecer. Consultado sobre el caso, el presidente Donald Trump respondió: no sé nada sobre los archivos de Epstein. Sabes, he sido completamente exonerado. Los demócratas sostienen que la investigación ha sido utilizada para atacar a adversarios del presidente Trump, mientras que los republicanos argumentan que buscan esclarecer responsabilidades tras la publicación de millones de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia. Epstein, quien se relacionó con figuras influyentes en Estados Unidos y el extranjero, fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio. La mera mención en los archivos no constituye prueba de delito. Clinton ha reconocido su relación con Epstein, pero niega cualquier conducta indebida y no enfrenta acusaciones formales. La Unión Europea aplicará de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur a la espera de la decisión del máximo tribunal europeo sobre la legalidad del pacto. El anuncio fue hecho el viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó que la aplicación es provisional y que el acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. La ratificación del pacto estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede frenar su ratificación durante 1 año y medio. Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el acuerdo comercial y se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay hagan lo propio en los próximos días. España y Alemania respaldaron la decisión de la Comisión, mientras que Francia, que se opone al tratado, calificó la medida de mal gesto por parte del Ejecutivo comunitario. En esencia, para Francia es una sorpresa y una mala sorpresa, y para el Parlamento Europeo es un mal gesto. La Comisión Europea debe ahora notificar formalmente a los países del Mercosur su intención de aplicar provisionalmente el acuerdo, que entraría en vigor 2 meses después de esos intercambios formales.
El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la Unión Europea y los fundadores del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores. Pokémon celebra 30 años con un regreso a sus primeras aventuras. 3 décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri convirtió su pasatiempo infantil de recolectar insectos en el fenómeno de Pokémon, la franquicia de videojuegos que celebra su aniversario con un regreso a la región donde nacieron monstruos de bolsillo tan emblemáticos como Pikachu, Charizard o Bulbasaur. Este viernes, y con motivo del aniversario, llegaron a la Switch las ediciones Rojo Fuego y Verde Hoja, ambas versiones para las consolas de última generación de Nintendo de la remasterización de los primeros juegos de la saga. Este 30 cumpleaños también viene acompañado del próximo videojuego. Pocopia, que saldrá a la luz el próximo 5 de marzo, muestra un universo muy distinto al usual del creador japonés, al situar al jugador en un mundo destruido donde los humanos han desaparecido y el hábitat de las pequeñas criaturas ha sido borrado del mapa. Un tranvía descarriló el viernes en Milán, se estrelló contra un edificio y provocó la muerte de 2 personas. Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo. Cerca de 40 personas resultaron además heridas. No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías, cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra actualmente la Semana de la Moda. Tremendo, que no nos sentimos. Tremendo, nunca había visto algo así, fue como que venía algo hacia nosotros, lo sentimos. Una cosa addosso fra noi e quella cosa abbiamo sentito. Testigos indicaron que el tranvía circulaba a gran velocidad. La ONU alertó el viernes que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una emergencia global. La violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, es una emergencia mundial. Unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024, la mayoría a manos de familiares. También me preocupa profundamente el creciente número de ataques, incluso en línea, contra las mujeres que participan en la vida pública. En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Turk lamentó los abusos revelados en escándalos como el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein o de la francesa Gisèle Pelicot. Según el alto funcionario, ambos casos ilustran la magnitud de la explotación y los abusos cometidos contra mujeres y niñas, y son posibles gracias a sistemas sociales que las silencian y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad. Turk también habló de Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021, y dijo que el sistema de segregación impuesto a las mujeres recuerda al apartheid, basado en el sexo en lugar de la raza. El alto comisionado expresó además preocupación por el aumento de ataques contra mujeres con cargos públicos, especialmente en Internet.